edición más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuye al desarrollo de competencias del personal de salud. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Alimentación y Nutrición. El tema del día es intervenciones prácticas para la atención de la desnutrición aguda infantil. Nos acompaña la doctora Belia Rosas Benítez. Ella es médica general por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en pediatría por los Servicios de Salud de la Ciudad de México, por la UNAM. Cuenta con maestría en Administración de Negocios en Salud por la Universidad Latinoamericana. También está certificada en atención integrada en las infancias por parte del Centro Capacitador de la OMS por la Universidad de Melbourne en Australia. Ella es miembro del Grupo Internacional de Simulación de Pediatría como instructora junior en simulación. Se ha desarrollado profesionalmente como supervisora médica en área normativa y coordinadora de la mortalidad en la infancia en CENSIA, así como parte del equipo técnico de tamizaje de cáncer de cuello uterino en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como jefa de área de atención a la salud de la infancia y adolescencia en los servicios públicos de salud IMSS Bienestar y está adscrita a la División de Curso de Vida de la Coordinación de Programas Preventivos. Les recordamos a las y los participantes que nos pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia. Si desean que les activemos los micrófonos, pueden levantar la mano. También leeremos los comentarios de las personas que siguen la transmisión a través del en vivo de Facebook y YouTube. Les recordamos que no existe una lista de asistencia a esta sesión. Al final podrán realizar su evaluación para obtener su constancia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Billy, el día de hoy. Te cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, Brenda, y a todo el equipo de CIESABI. Para mí siempre es un gusto participar con ustedes y sobre todo en temas que son pues referentes a la infancia. Entonces voy a compartir mi presentación. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que es muy importante, que es desnutrición aguda infantil. Y bueno, yo sé que ustedes como personal de salud pues ya están muy familiarizados con este tema. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de estas intervenciones prácticas que existen con las nuevas recomendaciones que emitió la Organización Mundial de la Salud con respecto al abordaje de la desnutrición aguda en la infancia. Sí es muy importante que las tengamos presentes y que sepamos desde en qué momento podemos empezar a prevenir esta patología y una vez que se presente, pues cómo pudiéramos ir atendiéndola. El objetivo de la plática pues es que podamos reconocer la importancia que tiene la prevención, la detección y el tratamiento adecuado de la desnutrición aguda infantil y el impacto que va a tener en el desarrollo integral de las infancias, así como identificar estas principales intervenciones que nos van a ayudar para que nosotros podamos brindar una mejor atención en el tratamiento y el abordaje de la desnutrición aguda infantil. Para esta plática me basé principalmente en estos dos documentos que les pongo en este momento y en el cual también están las ligas para que ustedes los puedan consultar si es de su agrado o si es de su interés el tener un poco más de conocimiento. Primero está la guía de práctica de la Organización Mundial de la Salud que se emitió en 2023, en la cual habla de la prevención y manejo de la desnutrición y el edema nutricional o como lo mencionan ellos, malnutrición aguda en lactantes y niños menores de 5 años. Y bueno, con base en estas guías que emite la Organización Mundial de la Salud, así como a través de una exhausta revisión de la literatura que se hizo por la Secretaría de Salud o coordinó la Secretaría de Salud en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública, UNICEF, diversas instituciones de salud, dentro de las cuales IMSS Bienestar participó también, se elaboró este lineamiento técnico operativo para el abordaje de la desnutrición aguda infantil en México, que estoy segura que muchos de ustedes ya tienen en su unidad. Y si no lo tienen, bueno, aquí está el link para que ustedes lo puedan descargar y tengan
se den una oportunidad de revisarlo porque es un documento muy completo, actualizado y con el cual nosotros vamos a poder mejorar pues nuestra práctica clínica diaria. Entonces, vamos a hablar primero, pues, de conceptos, porque tenemos que tener claro de qué es de lo que vamos a estar hablando. ¿El término es malnutrición o es desnutrición? Aquí me gustaría, si hay alguien en el chat o en redes, si me pudiera ayudar como para que me digan qué entienden ustedes por malnutrición y si es sinónimo de desnutrición o qué es la desnutrición. Si hay alguien que pudiera ayudarme con estos conceptos, por favor. Les recordamos a las personas que nos están sintonizando en cualquiera de los canales que pueden realizar los comentarios. Al parecer, ahorita todavía no tenemos en redes, doctora. Ok, muy bien. Bueno, entonces continuamos. Hablar de malnutrición y desnutrición, aunque son conceptos muy parecidos, sí tienen algunas pequeñas diferencias. Vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, malnutrición se va a referir o se va cuando digamos malnutrición, vamos a estar hablando de todas aquellas deficiencias, excesos o desequilibrios que hay entre la ingesta calórica o de energía y los nutrimentos de una persona. Es decir, si yo necesito cierta cantidad de nutrimentos y estoy ingiriendo menos, pues ya vamos a tener una deficiencia de estos. Si yo ingiero más, vamos a tener un exceso de los mismos y vamos a tener diferentes tipos de clasificación de la malnutrición. Si nosotros tenemos una deficiencia de estos nutrientes o micronutrimentos, vamos a hablar de desnutrición. Desnutrición es un estado patológico, es decir, es una enfermedad inespecífica, es sistémica, potencialmente reversible. Esto es muy importante. O sea que estas patologías o estas alteraciones en el estado nutricio se pueden tratar y se pueden revertir. Está ocasionado por un aporte insuficiente de nutrientes o porque se altera la utilización por las células del organismo. Es decir, que a lo mejor hay una niña o niño enfermo en el cual de repente incrementa su necesidad para utilizar estos nutrientes y si no estamos dando un aporte adecuado, pues vamos a tener una desnutrición. La desnutrición como tal se puede clasificar en desnutrición aguda, que es en aquellos casos en los que vamos a encontrar una niña o niño con un peso que se encuentra insuficiente o un peso bajo para la longitud o para su talla. Y la longitud o talla se van a encontrar adecuadas para la edad que tiene en ese momento esa niña o niño. También se puede hablar de desnutrición crónica, cuando hay una desnutrición crónica en el cual ya hay un consumo de nutrientes un poco más avanzado o un poco más exhaustivo en nuestras niñas o niños, pues puede ser que se empiecen a afectar otras áreas de nuestro desarrollo, en este caso la talla. Y en la desnutrición crónica vamos a tener talla baja, aunque en ocasiones el peso pudiera estar adecuado. Pero ya si tenemos talla baja, estamos hablando ahí de que hay un tema de deficiencia de micronutrientes que está afectando el crecimiento de esta niña o de niño. Y el otro término en el cual se puede clasificar la desnutrición es el de bajo peso, que es cuando tenemos un peso que no es adecuado para la edad de nuestra niña o de nuestro niño. Entonces son como los tres principales tipos de desnutrición que vamos a estar encontrando en nuestras niñas y niños cuando los atendemos en el primer nivel de atención o en los hospitales incluso, ¿no? Otro Doctora, tipo de... ¿Sí? sí, perdón que le interrumpe, sí nos comentaron en el chat, malnutrición incluye también los excesos. La desnutrición se considera un aporte insuficiente y en Facebook nos dijeron malnutrición es más la falta de nutrientes necesarios. Perfecto. Muy bien, pues justo lo que acabamos de mencionar. Efectivamente, dentro de malnutrición también tenemos los excesos o en este caso hablamos también de deficiencia de micronutrimentos, que es cuando no tenemos los aportes necesarios, por ejemplo, de zinc o de vitaminas, etcétera, que nos van a ayudar para tener un buen estado nutricio y un buen crecimiento y desarrollo.
Y otra forma de malnutrición es el sobrepeso y obesidad. Cuando tenemos un exceso de estos nutrientes, pues vamos a empezar a tener un peso que va a ser elevado para la edad o para la talla de nuestra niña o de nuestro niño. Ahora, es muy importante que sepamos y reconozcamos que estos términos o estos diferentes estados patológicos de malnutrición se pueden presentar de manera, o sea, a la par o en el mismo momento podemos encontrar a una niña o niño que tenga algún tema de desnutrición con alguna deficiencia de micronutrimentos. El hecho de que sea una niña o niño con sobrepeso y obesidad no significa que va a estar con un aporte adecuado de nutrimentos, también puede tener ahí una deficiencia. Entonces, esto es a lo que se le conoce como la triple carga de la malnutrición, es decir, que las tres principales formas de malnutrición pueden coexistir en un mismo momento y eso no significa, más bien eso es como un reto para nosotros como personal de salud para que lo podamos atender. Para fines de esta plática vamos a hablar exclusivamente de la desnutrición aguda. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, porque justo si nosotros podemos atender y prevenir la desnutrición aguda, eventualmente vamos a evitar que nuestras niñas y niños avancen a las otras fases de la desnutrición, como puede ser la crónica o el bajo peso. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de este tema? Actualmente tenemos una epidemia con respecto a sobrepeso y obesidad. Y eso de repente hace que se nos olvide que existen como estas otras alteraciones de malnutrición. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente cuáles son los datos o cómo se comportan estos diferentes tipos de nutrición o malnutrición en el mundo y en nuestro país. A nivel mundial, de acuerdo con los últimos datos que ha emitido UNICEF con el Banco Mundial del Desarrollo, nos dicen que en el mundo hay 148.1 millones de niñas y de niños que tienen talla baja. Tenemos 45 millones de niñas y de niños que presentan emaciación y 37 millones de niñas y de niños que presentan sobrepeso o obesidad, ¿no? Y en esta lámina, que también es de este documento, ustedes pueden observar cómo se van clasificando la prevalencia de lo que es la emaciación, ¿no? Entonces, vemos aquí que México, o por lo menos todo Latinoamérica, aparentemente tenemos unas bajas prevalencias, pero no hay que olvidarnos de lo que les mencionaba anteriormente, de la triple carga de la malnutrición. Aunque aparentemente la prevalencia es baja, ya cuando se hace como el estudio a nivel digamos, como país o a nivel local, vamos a encontrar otros datos que sí nos llaman mucho la atención. Y bueno, nosotros sabemos que en temas de nutrición, la INSANUD pues es un ejercicio que se realiza de manera continua y con el cual nosotros podemos obtener como algunos datos que nos van a ayudar para que podamos tomar decisiones en el momento en el cual se están realizando las encuestas y que nos van a ayudar para que nosotros sepamos cómo se encuentra la población de niñas y de niños en este momento. En este artículo que se publicó el año pasado, se habla de la malnutrición en menores de 5 años con base en los resultados que se encontraron después de realizar la INSANUD. Y aquí podemos observar la prevalencia de bajo peso, de la baja talla, de la emaciación, de sobrepeso y obesidad en población menor de 5 años. Y bueno, nos vamos a centrar ahorita un poquito en lo que es emaciación, que tiene que ver con la deficiencia ponderal. Nosotros aquí vemos, por ejemplo, que se encontró que la mayor prevalencia de emaciación se encuentra en el área rural. Entonces, bueno, ya estamos viendo que nuestra población que se encuentra con un poco más en situación de vulnerabilidad, pues sí vamos a tener un efecto en su crecimiento y desarrollo porque tienen una mayor prevalencia en cuanto a emaciación. En cuanto a edad, los menores de 24 meses, es decir, menores de 2 años, es donde también se encuentra una mayor prevalencia. En cuanto a los quintiles, con respecto a los niveles socioeconómicos, aquí sí es muy variado. Por ejemplo, en el quintil 3 tenemos como la mayor prevalencia y el quintil 5 ya observamos también una mayor prevalencia de esta enfermedad, ¿no? Y en cuanto a inseguridad
alimentaria se encontró que el 1.6% de estos niños se encuentran dentro de un ámbito de seguridad, pero aquellos que se encuentran con desnutrición leve, moderada o severa, en la desnutrición moderada encontramos que su prevalencia de seguridad alimentaria es de 1.4, o sea, sí es baja. Ahora, con respecto a poblaciones, observamos que la mayor prevalencia de la emaciación se encuentra en aquellas comunidades indígenas en las cuales se habla lengua indígena. Esto también ya nos está hablando ahí de una barrera quizá de comunicación. Algo pudiera pasar en el momento en el que nosotros podemos dar esas recomendaciones o que no tienen siempre como un acceso adecuado como a nuestros servicios de salud para poder expresar cuáles son sus necesidades y quizá nosotros como personal de salud no podemos expresar cuáles son las recomendaciones que deberíamos estar emitiendo, ¿no? En cuanto a escolaridad de la mamá, se encontró que la mayor prevalencia se encuentra en aquellas mujeres, bueno, en teoría, perdón, de todos los niños que se encontraron, el 1.9%, las mamás tenían un nivel educativo superior o más y el 0.7 con un nivel medio superior. Entonces, estos son como parte de los determinantes que se analizan para que nosotros podamos ver cuáles van a ser como nuestras poblaciones de riesgo. En conclusión con esto, son aquellas comunidades o aquellas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad y donde no siempre tienen acceso adecuado pues a un sistema de salud. Ahora, retomando un poquito lo que viene en el artículo previo, hay ciertos determinantes que van a hacer que la desnutrición aguda se encuentre presente. O sea, el hecho de que puedan tener una adecuada ingesta de nutrientes no depende exclusivamente de que mamá, papá o cuidador quiera o lo pueda hacer. Hay ciertos determinantes, se considera a la desnutrición aguda infantil como un problema de tipo social, porque hay diferentes ámbitos o diferentes situaciones que van a influir y que van a hacer que haya una mayor prevalencia de la desnutrición aguda. Entre ellos tenemos unas que se llaman causas intermedias. Ahí es donde entra de manera directa el que la niña o el niño no tenga acceso a un adecuado consumo de nutrientes y ahí se presenta lo que es la desnutrición aguda infantil primaria. Es primaria porque obedece a que no le estoy dando un adecuado aporte de nutrientes o bien aparentemente tenemos un adecuado aporte de nutrientes o si este se ve limitado y además se presenta una enfermedad en ese momento, podemos tener una desnutrición aguda infantil que a esta ya se le va a llamar secundaria, porque ya no va a depender tanto del consumo de alimentos, sino ya es como algo externo y que se ataca de manera, digamos que de manera directa a nuestra niña o niño, como son las enfermedades. Y dentro de estas enfermedades, pues las más frecuentes en menores de 5 años, ya sabemos que son diarreas e infecciones respiratorias agudas, ¿no? Las causas subyacentes que se relacionan con el hogar y con la familia tienen que ver con el acceso a estos nutrientes o esta facilidad para poder llegar a un sistema de salud. Y aquí tenemos que hay un acceso insuficiente a alimentos, a veces agua y saneamiento se encuentran comprometidos o es muy pobre o no está accesible para estas poblaciones y esto hace que, bueno, incrementen las enfermedades que a su vez van a perpetuar pues un estado nutricio inadecuado o los servicios de salud que son inadecuados, no porque no funcione el servicio, sino porque muchas veces no hay un acceso para que estas personas puedan llegar y llevar a sus niñas, niños a que reciban esta atención. Y aquí marqué en negro prácticas inadecuadas de cuidado materno-infantil, porque estas prácticas son causas subyacentes que se relacionan con el hogar y con la familia, pero que al ser un tema de cuidados también son directas o causas inmediatas porque están afectando directamente a la niña y el niño. Y aquí, bueno, pues tenemos que trabajar mucho con nuestros papás, mamás cuidadores en la forma en la cual pueden cuidar a sus niñas y niños para que vayan mejorando el tema de nutrición, entre otras cosas. Es importante recordar que el tema de desnutrición
nos va a afectar al final en el desarrollo de nuestras niñas y de nuestros niños. O sea, ya hemos visto que aquellos niños que tienen desnutrición, su evaluación de neurodesarrollo siempre es un poco menor o más baja que aquellos niños que tienen un estado nutricio adecuado. También tiene que ver con el desarrollo neuronal, con el desarrollo de órganos, con el crecimiento y desarrollo de tejidos, pues estamos viendo que nos puede afectar incluso la talla, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este tema de prácticas adecuadas de cuidado para que nosotros también podamos incidir desde el ámbito del hogar para poder lograr mejorar el tema de la desnutrición. Y bueno, la base o las causas básicas tienen que ver ya con un poco con la sociedad, con todo lo que hay alrededor o la localidad donde el niño se desarrolla. Y aquí podemos encontrar pues faltas de recursos ambientales, tecnológicos y capital humano, que nos va a repercutir, por ejemplo, en que no tenga acceso a agua y saneamiento adecuado, ¿no? Ausencia de marcos regulatorios y políticas públicas, y aquí no solamente de salud, sino justo como para mejorar como esta infraestructura que pueda existir alrededor del hogar para que pueda haber un mejor saneamiento, mejores cuidados, acceso a agua potable, etcétera, ¿no? Y bueno, problemas políticos, culturales, económicos, sociales que se pueden estar desarrollando alrededor de nuestras niñas y niños, y esto también va a repercutir en que no tengamos acceso pues a ciertas prácticas o a los alimentos o nutrientes para que nuestras niñas y niños puedan tener un adecuado estado nutricio. Y aquí nuevamente vemos que nosotros debemos de buscar dar o brindar una atención primaria basada o centrada en nuestras niñas y niños para que podamos atender y desde nuestro ámbito de responsabilidad hacer lo posible para que podamos acceder y mejorar como estado de nutrición, ¿no? Sabemos que va a haber otros factores, otros determinantes que también van a estar presentes y que a lo mejor en esos no tenemos injerencia, pero en lo que sí, que es fomentar la prevención y hacer una detección adecuada, pues procurar hacerlo de la mejor manera posible para poder atender de manera oportuna a toda niña, niño que presente algún riesgo o desnutrición aguda infantil. Y bueno, finalmente, si no atendemos o persisten todos estos determinantes o todas estas causas, pues se va a presentar la desnutrición aguda infantil como tal, que si no se trata de manera adecuada nos va a llevar a una incapacidad e incluso hasta la muerte de nuestra niña o de nuestro niño. Y bueno, hoy en día, en 2025, no esperaríamos que en México tengamos defunciones por desnutrición aguda infantil. Ya no me metí a hacer como ese análisis de las defunciones, pero sí sí se encuentran, sí hay defunciones en los cuales la causa básica es la desnutrición. Y además, si tenemos estos niñas y niños con desnutrición, sabemos que se incrementa el riesgo para que padezcan enfermedades prevalentes de la infancia, que también pueden ser graves y pueden contribuir a incrementar esta mortalidad. Entonces, el tema de nutrición es muy importante, lo tenemos que seguir abordando, no quedarnos solamente ahorita con el tema de sobrepeso y obesidad, también empezar a voltear nuestra mirada, a buscar intencionadamente a nuestras niñas y niños que estén en riesgo de desnutrición o detectar de manera oportuna a los que ya tengan la desnutrición. Bueno, ahora, ya les hablé de desnutrición aguda infantil, ya vimos que la desnutrición es una de las formas de la mala nutrición, pero dentro de los conceptos que estamos mencionando a través de la estadística, de la epidemiología y del comportamiento de la nutrición, hemos hablado de emaciación. Entonces, igual si alguien me puede ayudar como para que me digan si es lo mismo emaciación que desnutrición o cuál es la diferencia entre uno y otro concepto. Si pueden ponerlo en el chat, por favor. Ahí les doy un minutito nada más para que lo pongan y si no, ahorita vamos platicando de estos conceptos.
No sé, Bren, si hubo alguna respuesta o continuamos. Creo que continuamos, doctora. Al Ok, parecer, por el momento no tenemos comentarios en redes, pero les recordamos a los participantes que pueden participar y vamos a leer sus comentarios, pero aquí en el chat ya tenemos. María perfecto. Eugenia nos dice, la desnutrición es un estado de carencia nutricional por una ingesta insuficiente de calorías o nutrientes, mientras que la emaciación es un tipo de desnutrición aguda que se caracteriza por un peso corporal muy bajo en relación con la estatura. Y la doctora Fanny Landeros nos dice, emaciación es un bajo peso mayor. En Facebook ya nos comentó Teresita, es cuando se pierde masa muscular y hasta ahora serían los comentarios que tenemos. Ok, muy bien. Pues de acuerdo a la clasificación internacional de las enfermedades, emaciación como tal nos habla de cuando nosotros ya hacemos una evaluación antropométrica de nuestra niña y de nuestro niño a través de las gráficas de la OMS con puntaje Z y nosotros en estas gráficas detectamos los índices de peso talla, peso para la talla o peso para la longitud y estos índices se encuentran más de dos desviaciones estándar por debajo de la mediana de los estándares de crecimiento. Es decir, puntaje Z, peso talla o peso longitud, menor a menos dos desviaciones estándar. Puede haber emaciación severa cuando es menor a menos tres desviaciones estándar o cuando el perímetro braquial medio, que es otra forma de medición antropométrica que nos va a ayudar a que nosotros podamos detectar desnutrición, es inferior a 115 milímetros en en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad. Aquí hablamos de emaciación severa. Y emaciación moderada cuando este índice de peso talla o peso longitud se encuentra entre la menos 3 y menos 2 desviación estándar o el perímetro braquial medio va a estar entre 115 y 125 milímetros. Y también nos habla del concepto de la desnutrición aguda, que es exactamente igual. Nos dice que el puntaje Z, el índice peso talla o peso longitud, va a estar a es menor a menos dos desviaciones estándar de las gráficas de crecimiento de la OMS, pero también puede existir el edema nutricional. Es decir, es una niña o niño en el cual nosotros detectamos un peso bajo para la talla o para la longitud, menos de dos desviaciones estándar, y además puede o no puede tener la presencia de edema. Este es un edema nutricional y obedece como a un desequilibrio justo que existe entre los micronutrientes en el organismo de nuestras niñas y niños. Y vamos a tener que hay desnutrición aguda severa, desnutrición aguda moderada y desnutrición aguda leve. La desnutrición aguda severa siempre va a haber edema y nos dice que aquí el puntaje Z se va a encontrar a menos de menos tres desviaciones estándar de acuerdo con nuestras gráficas de crecimiento y el perímetro braquial medio va a ser menor a 115 milímetros. Y en la moderada, estos puntajes o estos índices se van a encontrar a menos dos desviaciones estándar, el perímetro braquial va a estar entre 115 y 125 y puede o no puede haber edema nutricional, generalmente no existe. En la desnutrición leve no lo vamos a encontrar. No puse aquí la clasificación de la desnutrición leve porque para hablar de desnutrición aguda infantil, pues se va a abocar principalmente a desnutrición aguda severa y desnutrición aguda moderada. Cuando nosotros mencionemos desnutrición aguda infantil, nos estamos refiriendo a estos dos tipos de desnutrición principalmente. Y de acuerdo a el lineamiento técnico operativo emitido por la Secretaría de Salud a través de Sencilla, el grupo de trabajo consensó que el término de desnutrición aguda infantil va a incluir tanto emaciación como desnutrición aguda. Es decir, los vamos a tomar como sinónimos, principalmente
porque vamos a considerar el tema del edema nutricional presente en las niñas y niños que puedan tener desnutrición y que este concepto no se aborda cuando estamos hablando de emaciación. Entonces, para términos de la plática y cuando ustedes revisen el lineamiento, cuando se hable de desnutrición aguda infantil, para nosotros va a ser igual emaciación. Espero que sí me haya dado a entender con esto. Vamos a continuar. Ahora, un término importante y muy interesante y novedoso que se encuentra en las guías de la Organización Mundial de la Salud es que anteriormente, como que a los lactantes menores de 6 meses no se les consideraba o no se le daba tanta importancia como esta evaluación del crecimiento y desarrollo cuando empezaban a encontrarse por debajo de las percentilas. Sin embargo, ahora la OMS trata de resaltarlo y trata de que se note y que nosotros veamos y detectemos a todos aquellos lactantes menores de 6 meses que presentan alguna alteración en su crecimiento de acuerdo con la evaluación antropométrica que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque ya los vamos a catalogar como lactantes de riesgo. Es decir, estos lactantes si nosotros empezamos a ver que ya hay disminución en su curva de crecimiento con peso, con longitud y peso para la talla, es un lactante de riesgo en el cual voy a tener un mayor riesgo de desnutrición conforme esta niña o niño vaya creciendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para que yo pueda decir que estoy con un lactante de riesgo? Bueno, aquellos lactantes donde hay un crecimiento deficiente comprobado en mediciones consecutivas. Es decir, yo lo revisé hace un mes, reviso al lactante en este mes y noto que de un mes a otro no hubo ganancia de peso o tuvo pérdida de peso con respecto a la medición previa. Cuando yo grafico a este niño en nuestras tarjetas de la OMS, encontramos que hay una desviación hacia la baja en las curvas de crecimiento, sobre todo en peso-edad. Es decir, aquí debemos de considerar si es mayor o igual a una desviación del carril, si el peso fue cuando él nació estaba en la percentil 9, si es mayor de 2 desviaciones en el carril, si cuando nació su peso estaba entre el 9 y 91, y si son más de 3 desviaciones en el carril, si el peso al nacer estaba en el percentil 91. Es decir, si es un niño que desde siempre presentó peso bajo, pero vemos que en este momento en el que yo lo estoy revisando vuelve o baja su peso con respecto a la medición anterior, ya ahí estamos con un niño de riesgo, ¿no? O con un lactante de riesgo. O que fue un niño que nació de término y con un peso adecuado para la edad gestacional y yo lo reviso y con respecto a su consulta previa observamos que hay disminución en cuanto a las desviaciones estándar en el carril de las gráficas de la OMS, pues también estamos ante la presencia de un lactante de riesgo y aquí tenemos que tomar ciertas medidas que vamos a ir viendo más adelante. O bien que hay un aumento de peso insuficiente, es decir, a lo mejor sí subió, pero no es lo que yo estaba esperando, ¿no? Aquí la OMS nos dice que aproximadamente si tenemos un incremento menor a 500 gramos al mes o si de manera semanal yo lo estoy evaluando y está subiendo entre 150 a 200 gramos o menor a esto, estamos ante el riesgo de que este lactante pueda presentar desnutrición conforme vaya creciendo. Otros criterios son, a lo mejor es la primera vez que yo veo a esta niña o este niño, es un lactante menor de 6 meses, pero yo ya estoy detectando que hay alteraciones cuando yo lo grafico en la gráfica, en mis tarjetas de la OMS, y vemos que tenemos el índice de peso para la edad menor a 2 desviaciones estándar, o el peso para la longitud menor a 2 desviaciones estándar, o hay edema nutricional, o en el caso de que midamos el perímetro braquial medio, este es menor a 110 milímetros para los niños y niñas que se encuentran entre las 6 semanas y los 6 meses de edad. Aquí también estamos ante un lactante de riesgo que puede presentar desnutrición más adelante. Y todos aquellos que van a presentar factores de riesgo para un crecimiento y un desarrollo, pues que no van a ser adecuados, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una evaluación del neurodesarrollo y encontramos alguna alteración o sospechamos que hay problemas para la alimentación infantil
que tiene el antecedente de que fue hospitalizado previamente o sabemos que hay un riesgo materno. Aquí hablan mucho de la mamá, pero creo que también hay que empezar a involucrar riesgo materno, riesgo de papá, riesgo del cuidador. O sea, que la persona no esté capacitada o adecuada o con el conocimiento o con algún tema de salud física o mental que vaya a repercutir en el cuidado de este lactante, ¿no? O sea, no nos quedemos solamente con que es riesgo materno. Sí, generalmente en este tipo de, o más bien en este periodo de edad, al ser lactantes que dependen de lactancia materna exclusiva, idealmente, pues sí nos vamos a centrar un poco más en la mamá, pero tenemos que ver el entorno y quienes más cuidan a este bebé para que nosotros también podamos identificar estos factores de riesgo. Entonces, vamos a tener como lactante de riesgo aquel ya niña o niño menor de 6 meses que yo estoy viendo de manera consecutiva en su control del niño sano y en algún momento observamos alteraciones en cuanto al peso, ya sea que no sube de peso o el incremento es menor a lo esperado. O puede ser un lactante menor de 6 meses que acude por primera vez a la unidad y cuando yo lo peso, mido y gráfico, observamos que se encuentran con peso bajo para la edad o peso bajo para la longitud. O bien que observamos algún lactante menor de 6 meses con algún factor de riesgo para su crecimiento y desarrollo. Entonces, son como los 3 rubros que yo tengo que considerar y tener presentes para identificar a estos lactantes de riesgo. Y esto es uno, para que atendamos el riesgo y evitemos que siga persistiendo este bajo peso. Y dos, para que podamos prevenir justo el que nuestros lactantes presenten un peso bajo o que tengan peso bajo que después influyan que tengan una desnutrición. Bueno, ahora, ¿cuáles son los riesgos que se asocian al parto que pudieran entrar dentro de los factores de riesgo de nuestro lactante? Todos aquellos bebés que tuvieron un parto prematuro o que tuvieron bajo peso al nacer o niños que fueron pequeños para la edad gestacional. Aquí sabemos que vamos a tener ya un peso bajo desde el momento en el que el bebé nació, pero es un riesgo porque si no logramos recuperarlo en las siguientes visitas en las cuales están acudiendo a su control de niña y de niño sano, esto va a hacer que tengamos más adelante una niña o niño con desnutrición. Y bueno, ahora sí vamos a ver un caso, es muy cortito. Aquí tenemos a un masculino de 5 meses de edad a quien su mamá lo lleva al control del niño sano. Como antecedentes personales, se refiere que nació de término, con un peso y talla adecuados para la edad, recibió lactancia materna exclusiva hasta los 4 meses. Y a partir de aquí hubo una introducción de jugos y alimentos sólidos sin seguimiento nutricional. Es decir, la mamá dijo, yo le doy y vemos cómo le va. Presentó ya 2 cuadros diarreicos a los 3 y 4 meses. Como antecedentes familiares, bueno, pues encontramos un bajo nivel educativo en la mamá con condiciones socioeconómicas precarias. Cuando nosotros revisamos exploración física, todo normal, se reitera que no se encuentran datos de edema. Tiene un peso actual de 5.8 kilos, la talla mide 63 centímetros, un perímetro braquial de 10.5 centímetros, temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria de 24, bueno, dentro de parámetros normales para la edad. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer con este lactante? ¿Cuál sería nuestro abordaje? ¿Qué es lo que vamos a hacerle? ¿Qué seguimiento le vamos a dar? ¿Qué recomendaciones podemos dar a la mamá? Les recordamos a las personas que están sintonizándonos en la sesión que pueden realizar sus comentarios en las distintas redes sociales o a través de este chat. Ahora nos tocó un chat muy silencioso, pero bueno, vamos a continuar.
aquí les recalqué y se los puse hasta como un poquito más grande, el peso, la talla y el perímetro braquial, porque son como los registros que nos van a ayudar para que nosotros podamos clasificar y podamos evaluar el estado nutricio de nuestras niñas y de nuestros niños. Para evaluar de manera integral el estado nutricional, tenemos que realizar primero una evaluación antropométrica. La evaluación antropométrica, como la estamos haciendo nosotros, y si la hacemos de manera adecuada, con las técnicas adecuadas y las herramientas adecuadas, es lo más confiable que existe para que nosotros podamos clasificar el estado nutricio. Después vamos a tener una evaluación clínica, una evaluación dietética y una evaluación de factores de riesgo. Esto con el objetivo de que podamos identificar, uno, aquellas niñas y niños que se encuentran en riesgo, principalmente lactantes menores de 6 meses, y dos, que podamos hacer un diagnóstico adecuado y podamos analizar cuáles son las causas que están contribuyendo a que tenga algún tema de desnutrición. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas evaluaciones. Primero tenemos la evaluación antropométrica, en la cual nosotros vamos a obtener nuestros índices antropométricos. Tenemos ya las gráficas de crecimiento y desarrollo que emitió la Organización Mundial de la Salud. Si mal no recuerdo, ya me desmentirán las compañeras, creo que fue 2008, que se empezó a trabajar con estas nuevas gráficas de la OMS, en la cual, bueno, se consideraron diferentes poblaciones a nivel mundial, porque las que se utilizaban anteriormente de CDC eran solamente para poblaciones caucásicas que no contemplaban, pues, a nuestras poblaciones latinas, a la población África, a la población asiática, y sí nos daba algunos sesgos cuando hacíamos como estas evaluaciones antropométricas. Entonces, la OMS saca sus gráficas y vienen divididas para niñas y para niños y de acuerdo a la edad, de 0 a 2 años y de 2 a 5 años, y también hay algunas en las que las tenemos desde los 0 hasta los 5. Entonces, primero tenemos que determinar el peso para la edad. Aquí vimos que nuestro niño tiene 5 meses y pesa 5 kilos 800 gramos. De acuerdo con eso, en nuestra gráfica, nosotros vamos a encontrar, bueno, es lo más aproximado posible, que se encuentra su evaluación de peso para la edad es menor a -2 desviaciones estándar. Aquí es donde yo les decía, lo normal es que las niñas y niños crezcan en este carril, en el que dice 0, es decir, esta es la media. Todo lo que es hacia abajo es negativo porque no están alcanzando la media o el carril de la media, y todo lo que vaya hacia arriba es positivo, es decir, aquí hay una ganancia extra a lo que nosotros esperaríamos como la media, ¿no? Doctora, Entonces, ¿sí? nos comenta Rocío del Alba que las gráficas se empezaron a usar en 2007. A 2007, gracias. Sí, no recordaba muy bien las fechas, pero por ahí va. Entonces, en este caso, el peso para la edad es menor a estas -2 desviaciones estándar. No llega a -3, pero ya empieza a estar un poquito más abajo. El otro índice antropométrico es el peso para la longitud. Recuerden, nosotros vamos a considerar peso para la longitud en los menores de 2 años y peso para la talla en los mayores de 2 años de edad. Entonces, en este caso, con nuestro niño, ya observamos que él mide 63 centímetros y para los 5,800 que tiene, este índice de peso para la longitud se encuentra en -2 desviaciones estándar. Y posteriormente, el otro índice antropométrico es la longitud estatura para la edad. Aquí tenemos la longitud desde el nacimiento hasta los 5 años, ¿no? Entonces tenemos que nuestro chiquito mide 63 y tiene 5 meses. Entonces se ubica aquí, en este punto de nuestra gráfica, que si nosotros nos vamos hacia arriba en el carril, lo vamos a encontrar en -2 desviaciones estándar. ¿Esto de qué nos está hablando? ¿Es algo normal? Dentro de los antecedentes que nosotros vimos, decía que nuestro lactante de 5 meses
cuando nació tuvo un peso adecuado para su edad gestacional. Y aquí ya estamos observando que este peso se encuentra por debajo de lo esperado. El peso para la talla que nuestro niño tiene también está por debajo de lo esperado. Y aquí empezamos a ver que ya hay una afectación en su crecimiento porque su longitud también se empieza a ver por debajo de lo esperado. Entonces, esto nos va a llevar para que nosotros podamos hacer una clasificación de este grado de desnutrición, porque aquí estamos ante un lactante con una desnutrición aguda infantil. Esta tablita ustedes la van a encontrar en el lineamiento operativo de desnutrición para que la consulten y bueno, nos va a ayudar para que con los puntos de corte que nosotros encontramos podamos clasificar el grado de desnutrición aguda. Y bueno, vemos que el peso para la talla lo tenemos entre -2 y -1 desviación estándar. Caería nuestro pequeño en desnutrición aguda leve. Y el indicador de longitud para la edad está entre -2 y -1 desviación estándar. Está con riesgo de longitud de talla baja. Entonces, este chiquito lo tenemos que empezar a abordar desde este momento para recuperarlo y evitar que esta desnutrición avance hasta una desnutrición moderada o una desnutrición grave y que no haya afectamiento o que no haya afección, perdón, en cuanto a la talla. Otra de las medidas es la evaluación antropométrica, que les decía, aquí nosotros vamos, el perímetro braquial medio, perdón, en el cual nosotros vamos a medir el perímetro braquial con la ayuda de esta cinta, que nos va a ayudar para que nosotros podamos determinar de manera más rápida si estamos con una niña o niño con algún grado de desnutrición. Estas cintas son muy buenas y nos ayudan cuando nos encontramos en campo. O sea, si nosotros la tenemos en nuestra unidad de salud, la podemos utilizar, pero si yo hago un peso y una medición de longitud y de talla correctas y adecuadas, con eso nosotros podemos hacer nuestro diagnóstico. Pero si ando en campo o estoy haciendo alguna jornada y quiero hacer alguna detección rápida para después referir a la unidad, las cintas de medición del perímetro braquial nos van a ayudar para que podamos tener nos pueden ayudar como para hacer un tamizaje y mandar después a nuestras niñas y niños a nuestra unidad de salud. En este caso, si ustedes recuerdan, en nuestro caso clínico decía que nuestro lactante, su perímetro braquial medio es de 10.5. Y bueno, aquí tenemos, de acuerdo a los grupos de edad, de menores de 6 meses, se considera lactante en riesgo si el perímetro braquial medio es menor a 11 centímetros, ¿no? Entonces, ya sabemos que nuestro lactante que estamos atendiendo en este momento es un lactante de riesgo para desnutrición. Lo que les decía es útil para hacer como un tamizaje o detecciones extramuros y es muy importante que tengamos presente que esta medición del perímetro braquial medio no es útil para que hagamos un monitoreo de la progresión tanto antropométrica y clínica, es decir, para el seguimiento no me es útil. Para el seguimiento a mí lo que me sirve es que yo haga la medición de peso y de talla en la báscula y con los insumos o herramientas que se requieran para medir la talla. Bueno, en cuanto a evaluación antropométrica, pudiéramos hablar un poquito más, pero no me quiero detener tanto. Sí los invito a que consulten el lineamiento. Vienen unos anexos muy bonitos en los cuales se describen cada una de las técnicas que se deben de utilizar para que podamos hacer unas mediciones correctas y que les va a ayudar para ir mejorando la práctica clínica. Y no sé, Sergio Bren, tal vez más adelante a hacer una plática exclusiva de evaluación antropométrica, porque sí es como muy amplio lo que se tiene que mencionar para que podamos tener estas mediciones, ¿no? Si hacemos una evaluación antropométrica, con eso nosotros podemos hacer un diagnóstico. Sin embargo, pues tenemos que hacer la evaluación integral. Entonces, hay que hacer una evaluación clínica completa de estas niñas y niños. Entonces, tendremos que buscar intencionadamente aquellos signos y síntomas clínicos comunes que se asocian a un déficit proteico calórico y que pueden ser, uno, pérdida de peso y retraso en el crecimiento, que nosotros ya encontramos en nuestro lactante. Ya vimos que sí tiene un peso más bajo de lo esperado y se empieza a afectar su crecimiento porque esa talla que yo esperaría que estuviera normal a los 5 meses ya se encuentra más baja. Vamos a buscar intencionadamente la presencia del edema nutricional. El edema
se va a empezar a presentar desde los pies hasta la cabeza en toda la cara, ¿no? Y de acuerdo al grado de edema o el sitio o avance de edema que nosotros encontremos, lo vamos a poder clasificar como edema leve, edema moderado o edema grave. El edema leve es cuando solamente se va a presentar en los pies. Es cuando yo veo unos pies gorditos y si nosotros apretamos con nuestro pulgar ese piecito o el dorso del pie, se nos va a quedar marcada como esa presión que nosotros estamos haciendo, ¿no? Eso nos habla de la presencia de edema. Leve solo en los pies, edema moderado cuando ya empezamos a ver que además de los pies se encuentra en las piernas, en las manos, en los brazos, y edema grave cuando ya está prácticamente en todo el cuerpo, eso incluye brazos y, eso incluye la cara. En los casos en los cuales yo encuentre edema grave, esto sí o sí es una niña o un niño lactante que tenemos que referir para que se maneje de manera hospitalaria. También podemos tener debilidad muscular que puede influir incluso o ser un riesgo para nuestros lactantes en su crecimiento y desarrollo. Si hay debilidad muscular, no van a tener esa función motriz adecuada. Y bueno, fatiga, que a lo mejor en menores de 6 meses va a ser difícil que podamos identificar, pero puede ser niños que duerman demasiado y que no estén haciendo o que no estén cumpliendo con los hitos del desarrollo esperados, por ejemplo, sentarse o tener un buen sostén cefálico, ¿no? Les dejo este cuadrito, no lo vamos a ver ahorita, pero sí para que también lo consulten. Se encuentra en el lineamiento en el cual vienen todas las características que se relacionan con la desnutrición y cuál es el deficiente o qué micronutriente es el que se encuentra deficiente y por lo cual se está presentando. Pero, por ejemplo, podemos encontrar alteraciones a nivel de ojos, ya sea que se vean los ojos muy secos, se observen las manchas de Bitot o vemos la queratomalacia, ¿no? A lo mejor en las uñas encontramos que por déficit de hierro hay estas uñas que se encuentran como en forma de cuchara, ¿no? O la piel que la encontramos de repente muy seca o con queratosis folicular por déficit de vitamina A. Entonces son como todas las características que se pueden presentar en niñas y niños con desnutrición. También nuevamente los invito a que consulten su lineamiento si lo tienen en físico y si no, pueden descargarlo de la página de Esencia para que chequen y verifiquen cada uno de los datos que nos puedan orientar a que tenemos un niño con desnutrición. Y bueno, finalmente, ¿cómo vamos a hacer esta evaluación entre lo clínico y lo que nosotros encontramos con nuestra evaluación antropométrica? Aquí también tenemos como una tablita que nos muestran en el lineamiento en el cual nosotros nos van a decir, por ejemplo, en niños de 0 a 6 meses de edad, se considera a un lactante de riesgo cuando el peso para la edad o el peso para la longitud se encuentran por debajo de -2 desviaciones estándar. Y además encontramos un perímetro braquial medio menor a 11 milímetros o encontramos la presencia de edema. Todos estos datos nos van a ayudar para que nosotros podamos decir, estoy con un lactante de riesgo. Si tenemos un pacientito, una niña de 6 a 59 meses y, por ejemplo, está con desnutrición leve, ¿qué es lo que yo debería de haber encontrado? Bueno, pues que en cuanto yo evalúo el peso para la talla, voy a encontrar que se encuentra entre -2 desviaciones estándar y -1 desviación estándar. Su perímetro braquial se va a encontrar entre 12.5 y 13.5 centímetros y no va a haber edema, ¿no? Y a su vez esto nos ayuda a hacer un semáforo que nos va a hablar del riesgo que tenemos o de la gravedad que se puede presentar en nuestras niñas o niños en los cuales se diagnostica pues desnutrición aguda, ¿no? Y otra de las evaluaciones que ya vimos que es la antropométrica, la clínica y bueno, es la evaluación dietética. Aquí yo tengo que investigar qué es lo que está comiendo nuestra niña, nuestro niño. Primero que nada, tenemos que investigar prácticas de lactancia materna, que ya vimos que en nuestro caso clínico la lactancia materna fue exclusiva hasta los 4 meses de edad y no nos dice si la complementó con alguna fórmula posteriormente, pero empezaron a meter jugos y algunos otros alimentos, ¿no? Entonces, en cuanto a lactancia materna, pues tenemos que investigar si está con lactancia materna exclusiva o no y si las condiciones para la lactancia son las adecuadas.
¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, pues la mamá responde de manera adecuada cuando nuestro bebé tiene los signos de hambre, la técnica para amamantar es la adecuada, si está produciendo leche de manera correcta o de manera suficiente, cuánto duran las tetadas, cuántas tomas está dando al día, ¿no? Todo lo relacionado a lactancia. Y cuando son mayores de 6 meses, que ya los tenemos con alimentación complementaria, pues hay que investigar qué tipo de alimentación tienen, o a lo mejor niños de 2, 3, 4 años, qué tipo de alimentación reciben. Uno, si recibieron alimentación complementaria, a partir de cuánto, cómo empezaron, en qué momento se iniciaron alimentos sólidos, semisólidos, el consumo de alimentos, cuánto, cómo, cada cuánto los está consumiendo, de qué tipo, qué variedad, qué consistencia, características de la dieta familiar de los cuidadores y sobre todo si nuestra niña, niño menor de 5 ya está integrado a esta dieta familiar o no, y los ambientes donde se preparan y se consumen los alimentos, entre otras cosas que tenemos que evaluar, pero principalmente es esto. Y bueno, hay algo que se llama prueba del apetito que nos va a ayudar para que nosotros podamos definir si a este niño con desnutrición aguda infantil podemos darle un tratamiento ambulatorio o va a ser necesario hospitalizarlo, solamente si no encontramos como algún otro factor de riesgo o alguna otra indicación de traslado. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro lactante de 5 meses, que ya vimos que sí está con desnutrición, tendremos que definir si lo vamos a hospitalizar o va a ser posible que reciba el tratamiento ambulatorio. Entonces aquí se hace como esta prueba del apetito. Se le da cierta cantidad de alimento para que veamos si hay una buena tolerancia a la vía oral y sobre todo si el familiar es capaz de administrarlo de la manera adecuada. Este se recomienda, bueno, entre a los niños de 6 a 59 meses de edad, para que son los que ya están comiendo, para que nosotros podamos definir si vamos a dar o no vamos a dar ese tratamiento ambulatorio. Aquí nos hablan de que lo ideal sería que esta prueba del apetito se haga con estos alimentos terapéuticos que ya están listos para su consumo, que desafortunadamente todavía no tenemos disponible en México. Sabemos que en algunos estados ya se utilizaron en alguna ocasión cuando se estaba haciendo como un piloteo para conocer si los niños lo toleraban o no y saber cómo, si lo aceptaban o no. Pero no se encuentran todavía disponibles. Es importante que lo conozcan y lo sepan porque Secretaría de Salud está haciendo un trabajo pues muy, muy importante para poder tener este tipo de alimentos que nos ayuden a mejorar pues el estado de nutrición de nuestras niñas y de nuestros niños. Entonces, lo ideal es que nosotros administremos cierta cantidad de estos alimentos o de alguna papilla o de algún alimento que el niño pueda consumir y tengamos en ese momento y de acuerdo a la tolerancia nosotros vamos a decir, este niño sí tolera bien la vía oral, lo puedo mandar a casa con su tratamiento ambulatorio, pero si vemos que no está tolerando o que la mamá, papá o cuidador no tiene la capacidad para administrarlo de la forma correcta, pues es un niño que va a tener que recibir pues un tratamiento hospitalario. No me voy a meter tampoco tanto en la prueba del apetito, igual en el lineamiento lo pueden consultar un poco con más a detalle para que lo sepan. Lo que quiero aquí es que conozcan y sepan cuáles son como las intervenciones que tendremos que hacer para poder cumplir con todas estas evaluaciones. Y finalmente tenemos evaluación de factores de riesgo que nos van a hablar acerca de cuál es la posibilidad de que se complique este menor si nosotros lo mandamos a casa. Sabemos que hay factores de riesgo biológicos, familiares, ambientales, sociales. Aquí menciono algunos de ellos que están relacionados principalmente con enfermedades como es diarreas e infecciones respiratorias. Si yo presento algún factor de riesgo o detecto algún factor de riesgo en nuestras niñas o niños menores de 5 años y además vemos que está en un grado de desnutrición moderada o severa y no hay una adecuada tolerancia en la vía oral, pues este niño sí o sí se tiene que referir para recibir un manejo hospitalario. Y si no, bueno, pues ya iremos valorando si podemos dar este tratamiento ambulatorio. Aquí los menciono, entre ellos está el bajo nivel sociocultural de la mamá, que vemos que sí es un factor de riesgo que tenemos presente en nuestro caso clínico, antecedentes de embarazo adolescente, falta de acceso a agua potable o suministro insuficiente de esta, nivel escolar y edad de la mamá pues baja, y bueno,
per se, desnutrición infantil es un factor de riesgo. Como ya habíamos mencionado, niños desnutridos tienen mayor riesgo de presentar otro tipo de enfermedades, principalmente aquellas consideradas prevalentes de la infancia, que van a perpetuar este ciclo de desnutrición. Entonces, siempre hay que preguntar y evaluar los factores de riesgo. Y bueno, pues ya vimos que tenemos que hacer la evaluación antropométrica, que si nosotros la hacemos de manera adecuada, vamos a poder tener un diagnóstico certero, la evaluación clínica, la evaluación de la alimentación y la evaluación de los factores de riesgo. Ya una vez que nosotros tenemos toda esta información, pues vamos a tener más herramientas para que podamos determinar qué tipo de tratamiento o seguimiento tendremos que dar a este menor. Volviendo a nuestro caso, tenemos un masculino de 5 meses que acudió a su control del niño sano, pesó 5 kilos 800, midió 63 centímetros. No encontramos edema y en este momento de la consulta no hubo datos de infecciones ni de enfermedades. Ya determinamos los índices antropométricos y todos están en riesgo. Tenemos aquí a un masculino que está con un diagnóstico de desnutrición aguda infantil. Ahora, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Qué recomendaciones haríamos o qué pueden ustedes comentar con respecto a qué manejo se podrá dar a este menor? A ver si alguien ya se anima a platicar en el chat. Doctora, tenemos un comentario aquí que era previo del caso que nos compartió. Nos dice, interrogar a la madre cuántas veces le proporciona los alimentos, evaluación con las gráficas para el peso, para la longitud. Antes utilizábamos esas cintas en campo. Y me parece que eso es todo hasta ahora. Muy bien. Sí, justo era como lo que estábamos viendo previamente, es Herbert, ¿verdad? Gracias, Herbert. Sí. Pues sí, es como Fanny parte nos de las comenta, evaluaciones. Ajá. perdón, doctora, Fanny nos comenta verificar con la madre cómo está otorgando la lactancia materna al bebé. Ujú. Ajá, que es como parte de la evaluación de la alimentación. Entonces, ya que nosotros llegamos a este diagnóstico después de haber hecho nuestras evaluaciones, tenemos que pensar en qué tipo de tratamiento o qué abordaje vamos a hacer con este niño. Entonces, hay que determinar el tratamiento. Para esto, la OMS nos habla de que nosotros tenemos que tener muy claros los signos que tenemos que evaluar o los aspectos que tenemos que evaluar, y esto siguiendo el modelo de atención integrada de las enfermedades prevalentes en la infancia o IEPI. Recordemos que este modelo de IEPI lo que hace es que nos ayuda a que podamos identificar y clasificar las enfermedades o padecimientos para que de acuerdo a la clasificación y a manera de semaforización, nosotros podamos decir, este no tiene riesgo, es leve, se va a casa. Este es de riesgo moderado, me lo voy a quedar en observación, o este definitivamente es rojo, este es un riesgo alto con una probabilidad de que muera, lo tengo que referir de manera inmediata. Entonces, bueno, ¿qué nos dice en los lineamientos de que adapta Sencilla y Secretaría de Salud? Bueno, nos dice que las características de los lactantes de riesgo de niñas y niños menores de 6 de 6 a 59 meses de edad que van a requerir que se refieran son todos estos. ¿Qué tengo que evaluar? Que tengamos algún signo de alarma o algún signo de riesgo o de peligro de acuerdo a lo que nos marca IEPI. Como puede ser que no beba o que no pueda amamantarse, que esté vomitando en las tomas, que tenga antecedente de haber convulsionado recientemente, que lo veamos letárgico inconsciente. Si el lactante es en riesgo, es menor de 6 meses, si presenta uno o más de estos signos, hay que referirlo para atención hospitalaria. Si es una niña o niño de 6 a 59 meses, igual con uno o más de estos signos, lo tenemos que referir para tratamiento hospitalario, ¿no? Ahora tenemos que buscar o saber si hay algún problema médico subyacente. Si presenta algún problema médico en ese momento o tiene una enfermedad, digamos, crónica ya para este niña o niño, pues también lo tendríamos que referir para evitar que se siga perpetuando este
ciclo de la desnutrición y poder dar un tratamiento de manera aguda, oportuna, para que nos ayude a mejorar el estado nutricio. Si hay edema nutricional, pues también. En lactantes de riesgo, cualquier grado de edema, y en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, cuando hay datos de edema grave, son los criterios para que nosotros refiramos a tratamiento hospitalario. Vigilancia del control nutricional en los lactantes en riesgo, cuando hay pérdida de peso reciente, y en las niñas y niños de 6 a 59 meses no se considera el control nutricio o estos parámetros para ingreso a hospitalización, digo, a menos de que fueran ya una evaluación donde nosotros encontremos una desnutrición grave de acuerdo a las gráficas de crecimiento, ¿no? Y bueno, si podemos realizar la prueba del apetito, menores de 6 meses o lactantes en riesgo no se realiza, pero en nuestras niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, si vemos que esta prueba es fallida o es negativa, es decir, no tolera la vía oral, se tiene que referir para tratamiento hospitalario. Ahora, se dice que para que nosotros podamos realizar o referir, también tenemos que hacer una evaluación física un poco más exhaustiva y a profundidad para buscar justo otro tipo de, o identificar algún otro problema médico u otras enfermedades, cualquier enfermedad grave que necesite que se esté monitoreando, por ejemplo, en aquellas poblaciones con mayor vulnerabilidad o más, sí, con más vulnerabilidad, en donde puede haber alguna malformación congénita, alguna infección por VIH, tuberculosis, etcétera. Son niñas, niños que se encuentran con un mayor riesgo de poder fallecer si están con una desnutrición aguda infantil. Entonces, ante la presencia de cualquiera de estas patologías o de estas condiciones, nosotros los tendremos que referir de manera inmediata. Los criterios antropométricos que ya vimos previamente, hay que investigar muy bien las prácticas de alimentación y bueno, lo que ya habíamos visto, todos los aspectos personales, familiares y o sociales. Si nosotros encontramos factores de riesgo, vemos que las prácticas de alimentación no son las adecuadas, encontramos ya nuestras evaluaciones antropométricas dentro de los criterios que requieren la referencia y además presenta algún otro signo que nos habla de un riesgo incrementado para fallecer debido a una enfermedad subyacente, pues tenemos que hacer una referencia hospitalaria inmediata. ¿Y a quiénes sí podemos mandar a casa? Sí. Perdón, es que tenemos comentarios. Nos dice Carla Lima, verificar si no hay enfermedad relacionada como alguna metabólica que esté contribuyendo a la desnutrición. Como no hay edema, dar tratamiento ambulatorio. Después, Martina Ordaz nos dice, la lactancia materna exclusiva es muy importante, pero debe hacerse de manera correcta, ayudando a la protección inmune de sus bebés. De igual manera, es importante las consultas de puerperio y la revisión integral. Tan importante revisar su boca, su paladar del bebé, etcétera. Dando una buena exploración física, disminuimos en ese caso una desnutrición y capacitar a las mamis acerca de la alimentación complementaria para paladar hendido. Esto nos llevaría a una desnutrición, deshidratación, etcétera. De ahí la importancia de la exploración física correcta. Enfocar en la parte dietética, ver si la mamá identifica señales de apetito del bebé, corregir la toma de jugos y fomentar la lactancia materna correcta. Ok, sí. Creo que estábamos con el seguimiento de nuestro caso, me parece adecuado. Justo lo que mencionábamos, hay que buscar intencionadamente como la presencia de alguna otra enfermedad subyacente que nos puede incrementar el riesgo de desnutrición y ya lo que acabábamos de mencionar, si la tenemos junto con los factores de riesgo o algún otro factor asociado a incremento de riesgo de mortalidad, se tiene que referir. Y en cuanto a lactancia materna, muy bien, o sea, tenemos que ser insistentes en que sea lactancia materna exclusiva y que sea de la forma, con las técnicas correctas, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora, continuando, para aquellas niñas y niños que tenemos con desnutrición aguda infantil y que vamos, o cómo vamos a saber si le vamos a dar un tratamiento ambulatorio, bueno, pues aquí nos dicen que vamos a evaluar
En lactantes en riesgo, los aspectos clínicos. Yo ya lo evalué, hice una evaluación más detallada, más profunda, y si no encontramos ningún signo de peligro ni criterios de complicaciones de acuerdo a lo que nos marca IEPI, bueno, lo podemos mandar a casa para que reciba este tratamiento. Y igual, niñas y niñas de 6 a 59 meses, que no hay datos de peligro ni complicaciones de acuerdo con la IEPI, podemos mandar a casa para que reciba ese tratamiento ambulatorio. Y prácticas de alimentación, si nosotros sabemos que el lactante de riesgo, como mencionaba la compañera Martina, tiene una lactancia materna eficaz y una adecuada alimentación en niños que no se alimentan con leche materna, bueno, pues entonces podemos mandar a casa. Y en las niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, si nosotros observamos que su prueba del apetito fue positiva, es decir, si toleran la vía oral, si tienen apetito, pues los podemos mandar a casa para continuar con su tratamiento ambulatorio. Entonces, retomando un poco, hacemos evaluación antropométrica, la evaluación clínica muy detallada, identificamos bien factores de riesgo, buscamos si hay alguna enfermedad subyacente y ya con eso nosotros vamos a poder decir, ok, a ti sí te voy a mandar al hospital y a ti te puedo dar un tratamiento ambulatorio porque tus condiciones sí permiten que en casa tu mamá, papá, cuidador te atienda de manera adecuada y podamos recuperar pues este peso o este estado nutricional. Y lo que se mencionaba, ¿cuáles son las pautas nutricionales? Nuestra prioridad, menores de 6 meses, siempre va a ser la lactancia materna. ¿Qué se nos recomienda? Bueno, esta imagen la tomé del foro, del cartel que se hizo para el 10º foro de lactancia materna que acaba de pasar, que coordina Pacto por la Primera Infancia, y en donde como INS Bienestar fue el primer año que participamos. Y bueno, sabemos que nosotros desde la Coordinación de Programas Preventivos impulsamos la lactancia materna exclusiva, buscando que se fomente, que se proteja y que se continúe lo más posible, ¿no? Entonces, bueno, lactancia materna, ya sabemos, es un alimento natural, local, sostenible, no requiere procesamiento industrial, nos ayuda a reducir emisiones contaminantes, conservar recursos naturales, proteger biodiversidad y, sobre todo, mejorar el estado nutricional de nuestras niñas y niños. ¿Qué tenemos que considerar? Justo lo que nos comentó la compañera Martina, la técnica de alimentación, tenemos que verificar que sea de forma correcta, tenemos que orientar a la mamá para que la realice de la manera correcta si detectamos que alguna técnica no es la adecuada. Y bueno, aquí también hay un reto, porque si son niñas y niños lactantes en riesgo, el simple hecho de succionar incrementa como ese gasto energético. En la succión, las niñas y los niños también queman calorías. Entonces, si vemos que son niños con un peso muy bajo y que nosotros queremos dar la lactancia materna, se puede valorar el que se haga una extracción de esta leche y se le otorga a la bebé o al bebé con un vaso, con una cuchara, con un relactador, para evitar que tenga una pérdida ponderal por el gasto energético que va a hacer con la succión. Pero si vemos que es un peso o una desnutrición, digamos, leve, en la cual no está tan afectado el peso y el niño tiene una buena succión, puede continuar con su lactancia materna adecuada. Bueno, recordar nada más las proporciones de energía y macronutrientes que contiene la leche humana, la leche materna, que nos va a dar como todos los requerimientos que requiere o que necesita ese bebé, ¿no? Y bueno, lo puse aquí más chiquito y en rojo porque no es algo que se deba de fomentar, pero sin embargo sabemos que en ocasiones es necesario. Si la lactancia materna no es efectiva, ya hicimos o buscamos todas las formas en las cuales nosotros queremos llegar a una lactancia materna efectiva y no se ha logrado, pues no podemos dejar a ese niño sin ese aporte calórico que requiere para mejorar su estado nutricio. Entonces, ya después de que agotamos como todas las formas en las que yo ya capacité, acompañé, relacté, hubo extracción de leche, etcétera, y aún así no es suficiente la producción o no es suficiente el aporte de leche humana para que podamos recuperar a ese bebé, solo entonces se valora iniciar las fórmulas comerciales infantiles y orientar a la mamá, papá, cuidador, cómo se deben de preparar y cuáles son los cuidados que deben de tener con estas fórmulas para evitar que haya contaminación de la fórmula y que se presenten enfermedades como diarrea que nos perpetúen esta condición. Entonces,
si bien no es algo que se fomente de primera instancia, sí es importante que se tenga considerado para que podamos mejorar pues el estado nutricio de nuestras niñas y de nuestros niños, ¿no? Otra pauta nutricional pues es la suplementación con vitaminas y minerales. Nuevamente, aquellos lactantes que tenemos con lactancia materna exclusiva, pues sabemos que en la leche humana, a partir de los 4 meses y hasta los 12 meses, empieza a haber una disminución de las concentraciones de hierro en la leche. Entonces, aquí sí se recomienda que en estos lactantes de riesgo nosotros administremos el hierro y nos dice que la dosis es de 1 miligramo por kilo por día de hierro elemental. El zinc es un micronutriente que se recomienda en los casos en los cuales hay diarrea aguda. Aquí también el tema es que no tenemos una formulación para nuestras niñas y niños que se encuentren en el sector salud. Ya hay algunas farmacias que hacen las preparaciones para que se pueda administrar el zinc y nos ayude para los cuadros diarreicos. Y bueno, aquí nos dice que el calostro nos va a estar dando un aporte de zinc de 4 a 10 miligramos por litro. Y ya posteriormente en la leche madura nos va a dar un aporte de 1 a 2 miligramos por litro. Y bueno, esta concentración es más elevada cuando son niños prematuros, ¿no? Entonces, en teoría, con la leche materna, yo ya estaría recibiendo un aporte de zinc. Sin embargo, si no hay, o más bien si no tenemos una lactancia adecuada y tenemos acceso a el zinc en un cuadro diarreico, pues sí se recomienda que lo demos 10 miligramos por día de zinc en un periodo de 10 a 14 días, que nos va a ayudar a mejorar como el estado nutricio y que se eviten complicaciones y se prevengan futuros cuadros de diarrea, ¿no? Ácido fólico se recomiendan 2.5 miligramos en dosis única para aquellos lactantes de riesgo que van a empezar el tratamiento nutricional. Y posteriormente, ya las necesidades de ácido fólico van a estar cubiertas por la lactancia materna. Y la vitamina D, sí se sugiere la suplementación con vitamina, 400 unidades por día, que son 10 miligramos por kilo, de leche, ya que las concentraciones de vitamina D en la leche materna pues no son suficientes para que nosotros podamos brindar este aporte en nuestras niñas y en nuestros niños. Entonces son como los suplementaciones y micronutrientes que se recomiendan en los lactantes de riesgo, siempre priorizando la lactancia materna. Ahora, en aquellos lactantes de riesgo que tienen una fórmula comercial infantil, pues bueno, tenemos que verificar qué tiene la fórmula. Sabemos que buscan parecerse lo más posible a la leche humana e incluso muchas son suplementadas con algunos otros micronutrientes, pero siempre es bueno leer como las etiquetas para saber qué es lo que contienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, vitamina A, tenemos que verificar si la fórmula la tiene o no y tenemos que verificar que brinde el aporte de 400 microgramos al día. Si no lo tiene o vemos que no es suficiente, entonces tendremos que suplementar. Igual el hierro, tenemos que ver que se cumplan con los requerimientos de hierro establecidos por la ISFAGAN de 0.3 a 1.3 miligramos por 100 kilocalorías, ¿no? Si no lo tiene, tenemos que suplementar. Ácido fólico, igual, al igual que con leche humana, tenemos que dar una suplementación única de 2.5 miligramos de ácido fólico y posteriormente, en teoría, pues la leche humana nos va a seguir dando como este aporte y si no, tenemos que buscar que nuestra fórmula tenga el ácido fólico para que nos dé el aporte que necesita nuestra niña o niño para tener una buena nutrición. E igual la vitamina D, vigilar que cumpla con los requerimientos que nos dice la ISFAGAN de 1 a 2.5 microgramos por 100 kilocalorías de vitamina D. Y si no lo cumple, entonces tenemos que suplementar. E igual el zinc, generalmente las fórmulas tienen el zinc, pero si no lo trae, entonces ante un cuadro diarreico tendremos que hacer uso de la suplementación si tenemos acceso a este micronutriente. Ahora, eso es el tratamiento o las pautas nutricionales para los lactantes en riesgo. Lactantes en riesgo son todos los menores de 6 meses, que ya vimos todas las causas que nos pueden hacer que sea un lactante en riesgo. Es básicamente que continuemos la lactancia materna
Si no se puede o hay alguna causa por la cual la lactancia no es suficiente, valorar muy bien el momento o la situación en la cual vamos a administrar alguna fórmula, pero recuerden, nuestra tarea siempre es lactancia materna exclusiva. Vamos a suplementar principalmente vitamina D, que si sabemos que en leche humana no tenemos los requerimientos adecuados, y si es un lactante que está con fórmula, verificar que cuente con los requerimientos que nos dicen pues las organizaciones internacionales, en este caso la ISFAGAN, y si no, tenemos que suplementar vitamina A, zinc, hierro, ácido fólico y vitamina D. El único que no tenemos disponible para alguna presentación comercial es el zinc, pero de ello en fuera todo lo demás lo podemos obtener para que podamos dar como esta suplementación en nuestros lactantes en riesgo. Ahora, las niñas, niños de 6 a 59 meses de edad, bueno, pues nos dice que dependiendo, el tratamiento va a depender, aquí sí, de la clasificación. Si yo encuentro una desnutrición leve, moderada o severa, pero de manera general nos dicen que nosotros hagamos promoción, fomento y apoyo de la lactancia materna, que se continúe hasta los 2 años o más, que hablemos de orientación alimentaria, que va a ser individualizada para asegurar una correcta nutrición y individualizada y tropicalizada, también le agregaría yo, ¿no? De acuerdo con los alimentos que tengamos en la región, para que se pueda hacer un buen uso de estos y podamos mejorar el estado nutricio. La suplementación nutricional también es necesaria y muy importante que podamos identificar y prevenir las causas subyacentes que nos están ocasionando la malnutrición o la desnutrición, incluyendo inseguridad alimentaria, porque si no lo identificamos, si no lo tratamos de abordar, pues vamos a seguir con el tema de la desnutrición por más orientación y tratamiento y suplementación que nosotros estemos dando. Si no quitamos como la causa raíz, pues vamos a continuar con este problema, ¿no? Ahora, este es como un algoritmo que también ustedes van a encontrar en el lineamiento, donde, de acuerdo al tipo de desnutrición, pues va a ser el tratamiento que se tiene que dar. De acuerdo al tipo de desnutrición, pues es el requerimiento de energía que requiere nuestra niña o nuestro niño para que nosotros podamos recuperar su estado nutricio. Por ejemplo, desnutrición aguda leve, nos dicen que el requerimiento de energía es de 80 a 100 kilocalorías por kilo por día. Hay que incrementar la densidad nutricional y hay que suplementar con micronutrimentos. En la moderada, el requerimiento va a ser de 100 a 130 kilocalorías por kilo por día. Y aquí nos recomiendan utilizar los alimentos terapéuticos listos para su consumo o preparaciones artesanales que nos ayuden a incrementar o mejorar este requerimiento o ese aporte de energía, ¿no? Ahorita vamos a hablar acerca de estos alimentos. Igual en la desnutrición aguda grave tenemos unas necesidades de energía mayores de 150 a 185 y aquí también nos recomiendan que utilicemos estos alimentos terapéuticos y formulaciones o dietas que nos ayuden a alcanzar estos requerimientos, ¿no? Bueno, y todo esto tiene que ir acompañado de la orientación nutricional de lactancia materna, alimentación complementaria, guías de alimentación saludables y sostenibles. ¿Qué podemos orientar o qué podemos decirle a la mamá, papá o cuidador? Bueno, cuando estamos con niños de 6 a 59 meses, que ofrezcamos alimentos en pequeñas cantidades, que estos alimentos que nosotros elegimos se compartan cada 3 o 4 horas hasta que haya un incremento del apetito, porque a veces a lo mejor nuestra niña niño no quiere comer de manera adecuada. Entonces hay que ofrecer los alimentos con mayor frecuencia, aunque sean porciones pequeñas, pero que las vaya comiendo. Evitar sobre todo, porque pasa que mamá, papá, en la angustia y que dicen, es que mi hijo no quiere comer, administran otros alimentos que no son como los correctos o los adecuados. Si bien nos recomiendan que nosotros les demos sus alimentos favoritos, hay que evitar las golosinas, comida chatarra, las galletas, etcétera. Porque a veces con un dulce o una paleta que se le dé a ese niño, pues es azúcar que va a hacer que en ese momento se sienta con energía y que se inhiba como ese ciclo en el cual nuestro cerebro está mandando las señales de hambre, ¿no? Entonces sí se recomienda que demos cada 3 a cada 4 horas porciones pequeñas, evitando alimentos pues que no sean los adecuados, sí buscando que sean los del gusto de la niña o del niño, para que de esta manera poco a poco se restablezca como esta parte de
el incremento del apetito y pueda ir comiendo un poco más, ¿no? Se recomienda incrementar el número de comidas al día, al menos 5 tiempos en 24 horas. Es que si lo vemos sería desayuno, comida, cena y quizá 2 colaciones, ¿no? Entonces, ir buscando la forma en la cual nosotros podamos hacer que haya este incremento de apetito y que demos un mayor aporte de alimento para poder alcanzar esos requerimientos nutricionales que vamos a necesitar. Esto lo puse en verde y un poquito más grande, porque sí es muy importante que hablemos con mamá, papá, cuidador, que el acompañamiento que le den a su niña y a su niño es de vital importancia. No es lo mismo que tú dejes a un niño de 4 años, a lo mejor le sirves ahí un platito de fruta y se queda solo, a que tú te sientas con esta niña o niño y lo vas ayudando, lo vas motivando para que coma, platicas, le prestas atención. Muchas veces estas técnicas nos ayudan para que la niña o el niño puedan comer mejor. Y aquí voy a hacer el comercial de siempre. Por favor, tomen el curso de crianza cariñosa y sensible. En este curso vienen muchas técnicas para que ustedes puedan orientar a mamá, papá, cuidador acerca de cómo acompañar de una manera positiva y amorosa a las niñas y a los niños. También van a encontrar pláticas acerca de alimentación complementaria y alimentación perceptiva que les van a ayudar a ustedes como profesionales de la salud para mejorar la atención a nuestras niñas y nuestros niños y que va muy ligado al tema de atención nutricia. Entonces, tómenlo, inscríbanse. Es un curso un poco largo, pero muy completo y que también nos va a ayudar a impactar en el tema de nutrición. Y bueno, finalmente también nos recomiendan incrementar la densidad calórica a través de ciertos alimentos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Nos dicen que agreguemos una cucharadita extra de aceite de cocina, por ejemplo, cuando vemos la sopa, cuando hacemos los frijoles o en cualquier platillo que se le prepare a esta niña o niño, se agrega una cucharadita extra para que de esta forma haya un incremento calórico. Siempre se dice que se prefieran las cremas a sopas más aguadas, porque también las consistencias a veces es más fácil que la niña o el niño lo acepten, ¿no? Siempre hay que otorgar la menor cantidad de líquido posible y que el alimento que se prepare sea lo más sólido. Por ejemplo, si estamos haciendo una sopa de pasta, procurar que sea más pasta que el caldito. Sabemos y conocemos que en nuestra cultura, las abuelitas siempre dicen, es que el caldo es muy nutritivo porque ahí van todos los nutrientes, ¿no? Y que a veces es como irles cambiando esa creencia o ese mito que tienen con respecto a los calditos, porque sabemos que si al niño le damos solo el caldo, pues se va a llenar de agua, pero no va a tener ningún nutriente. Entonces también es como ir cambiando como esa forma de pensar o esos conocimientos que tienen nuestros cuidadores, ¿no? Principalmente las abuelas o abuelos, que, bueno, pues finalmente crecieron bajo otros contextos, con otros tipo de conocimientos y que ahora ya la evidencia nos ha demostrado que pues eso no es algo que realmente nos ayude para el estado nutricio de niñas y de niños, ¿no? Y finalmente les voy a comentar de los alimentos terapéuticos listos para el consumo. Les decía, estos alimentos no se encuentran disponibles en nuestro país. Secretaría de Salud está trabajando para poder tenerlos y distribuirlos en aquellas zonas en las cuales tenemos mayores índices de desnutrición. Estos alimentos fueron creados para ayudar a rehabilitar y recuperar el estado nutricio de niñas y niños con desnutrición aguda grave. Sin embargo, también se puede utilizar en aquellos que tienen desnutrición moderada. Es utilizado exclusivamente para fines médicos. Sí tiene que suscribirlos un personal de salud que se encuentre capacitado en el uso de los alimentos o los ATLC, que es como su abreviación, y bueno, su composición es muy similar a las leches terapéuticas que se utilizan en ámbitos hospitalarios cuando tenemos niños con desnutrición grave. Hay una mayor cantidad de micronutrientes y la base de estos alimentos es que es una base lipídica, no es en agua, y esto hace que se le tenga una mejor estabilidad y que no tenga como una descomposición del alimento, ¿no? Ya están listos para su consumo, lo único que hay que hacer es administrarlo. Se pueden utilizar de manera segura en el hogar, no requieren refrigeración e incluso en aquellas zonas donde no se cuenta con condiciones de higiene adecuadas, se pueden utilizar porque lo único que hay que hacer es destaparlo y administrarlo en ese momento a la niña o el niño, ¿no?
Contienen proteínas, energía, omega 3, omega 6, vitaminas, minerales y bueno, estas son como algunas de la composición que contienen, ¿no? Por ejemplo, 13 vitaminas, 11 minerales, entre ellos el zinc. O sea, sabemos que a lo mejor el zinc no lo vamos a encontrar de manera como aislada o solito, pero sí lo podemos encontrar en otro tipo de formulaciones, ¿no? Y bueno, es importante que ustedes los conozcan, que sepan que existen y esperemos que en algún momento muy cercano podamos contar con ellos para ayudar a mejorar el estado nutricio de aquellas niñas o niños con desnutrición moderada o con desnutrición grave, ¿no? Y la suplementación con micronutrientes, nos recomiendan que para nuestras niñas y niños de 5 a 59 meses, pues igual es vitamina A, es el hierro, ácido fólico, vitamina D y el zinc. Y esto es las dosis que nos recomiendan, las megadosis de vitamina A y para el hierro, bueno, pues lo ideal es que nosotros podamos tener una hemoglobina inicial que nos pueda ayudar para que podamos determinar si requiere o no el hierro. Nos dicen los lineamientos que si nosotros hacemos una determinación de hemoglobina y esta se encuentra menor o igual a 6 gramos por decilitro, entonces sí se recomienda que demos un aporte de 10 a 14 miligramos de hierro, ¿no? Bueno, y iniciemos con nuestro alimento terapéutico. Pero bueno, si no lo tenemos, en el lineamiento ustedes también van a encontrar fórmulas artesanales para preparar, pues ahora sí que papillas que cumplan con todos los requerimientos que trae este alimento terapéutico que ya está listo para su consumo y que les va a ser de mucha utilidad para que ustedes también puedan mejorar como el estado nutricional de sus pacientes, ¿no? También se recomienda el ácido fólico, vitamina D y bueno, el zinc es igual en casos de diarrea para que podamos mejorar el estado nutricional. Y bueno, la orientación alimentaria nos recomiendan que hay que darla antes de que se presente la desnutrición y es fomentar lactancia materna en primeros 6 meses. O sea, lactancia materna es como nuestra bandera para mejorar el estado nutricio de nuestros niños. Cada niño que nace, fomentar, promover, proteger la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, complementaria hasta los 2 años o más. Hay que dar una introducción oportuna y adecuada de alimentos a partir de los 6 meses, prácticas alimentarias adecuadas y garantizar que la dieta sea diversa, equilibrada, nutritiva. Si ya tenemos una niña o niño con una desnutrición aguda, pues hay que dar el tratamiento conforme a lo que hemos venido viendo previamente y mantener la dieta adecuada en cantidad, calidad variada y de acuerdo a su edad. Los niños que ya recuperamos de la desnutrición, pues hay que prevenir las recaídas, hay que promover un crecimiento y un desarrollo saludable, e igual que antes de la desnutrición, hay que garantizar la dieta diversa, equilibrada y nutritiva. Y siempre, prioridad, lactancia materna. Alimentación complementaria, tampoco me voy a meter mucho. Vamos a dejar este cuadrito que tienen ustedes en su lineamiento para que vean de acuerdo al grupo de edad en el cual se encuentre nuestra niña o nuestro niño, son las recomendaciones alimentarias. Por ejemplo, tipo de alimentación, qué consistencia de alimentos, qué cantidad de alimentos vamos a administrar, qué variedad de alimentos, qué frecuencia y qué en cuanto a alimentación perceptiva, qué es lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que fomentar. Nuevamente, aparte de que lo tienen en el lineamiento de desnutrición, en el curso de crianza cariñosa hay un módulo de alimentación complementaria y perceptiva que les va a ayudar para que tengan más información y más herramientas y poder orientar a nuestras mamás, papás y cuidadores. Y también tenemos que promover el uso de las guías alimentarias saludables y sostenibles, donde les decía yo, tenemos que fomentar como esta alimentación variada de acuerdo con los gustos de nuestra niña y de nuestro niño y que tiene que estar tropicalizada a cada región en la cual nosotros estamos trabajando. Entonces, aquí tenemos nuestro plato del bien comer, saludable y sostenible para la población mexicana. También hay que revisar estas guías que traen información muy importante y en la cual nosotros también podemos tener más herramientas para orientar sobre qué tipo de alimentos tenemos en la región y cómo los vamos a estar
promocionando y administrando para mejorar el estado nutricio de nuestros menores, ¿no? Y bueno, finalmente el tratamiento médico en el manejo ambulatorio. Anteriormente se utilizaba tratamiento profiláctico como para evitar infecciones en niñas y niños con diarrea, pero ya, perdón, con desnutrición, pero ya vimos que eso no es necesario. O sea, si hay un mayor riesgo de que las niñas y niños con desnutrición presenten otras enfermedades prevalentes, diarrea e infecciones respiratorias, pero no necesito dar un tratamiento antibiótico profiláctico. También tenemos que evitar o prevenir el uso indiscriminado de antibióticos. Si nosotros damos una buena orientación alimentaria y garantizamos que este tratamiento nutricio sea el adecuado, pues no necesitamos dar o utilizar ningún tipo de antibiótico porque vamos, al mejorar el estado nutricio, vamos a mejorar el estado inmunológico de estos niños y eso va a hacer que se prevengan enfermedades. Lo que sí se recomienda es que si nosotros encontramos datos de alguna enfermedad parasitaria en niñas y niños con diarrea, pues sí hay que desparasitarlos, ¿no? Y de acuerdo a las directrices de la OMS, nos dice que podemos utilizar albendazol o mebendazol. Generalmente el que siempre tenemos disponible es el albendazol y que ya sabemos que se administra en Semanas Nacionales de Salud como una estrategia para mejorar el estado nutricional y la salud en general de nuestras niñas y de nuestros niños. Y bueno, el seguimiento. Ok, yo ya ya estoy tratando, ya lo mandé a su casa, ya le estamos dando la alimentación, a lo mejor ya tengo el alimento terapéutico y si no lo tengo ya le estoy dejando las papillas especiales para que tenga el aporte de nutrimentos que se requieren. Entonces, ¿cada cuándo lo voy a estar viendo? Bueno, empezamos con nuestros lactantes de riesgo, menores de 6 meses de edad. Mi lactante de riesgo, lo ideal es que yo lo viera cada semana para que podamos ir viendo como este incremento ponderal. Si vemos que falla el tratamiento, es decir, que en lugar de que vaya ganando peso, va bajando o va rechazando el alimento, bueno, pues entonces hay que hay que referirlo para que requiera reciba una atención hospitalaria. Y si nosotros vemos que al menos después de 2 visitas semanales hay una mejor técnica de alimentación con leche materna o en el caso que llegara a tener la fórmula, con la fórmula, hay un aumento de peso que ya es sostenible, bueno, entonces pudiera ser que ya no lo voy a estar yo citando para que venga de manera semanal a la unidad, pero sí puedo fomentar o promover estas visitas domiciliarias, las cuales deben de ser periódicas hasta los 6 meses de edad y ya después volvemos a evaluar y ya dependiendo. Si no hay datos de desnutrición, sigue con su control del niño sano, como lo tenemos establecido en la cartilla, y si persiste con desnutrición, bueno, entonces tenemos que remitir para que reciba el tratamiento de su desnutrición aguda, ¿no? Niñas y niños de 6 a 59 meses de edad. También va a depender del tipo de desnutrición, nuevamente si es leve, moderada o severa. Desnutrición leve lo vamos a estar citando de manera mensual. Desnutrición moderada de manera quincenal y desnutrición grave idealmente de manera semanal. ¿Para qué? Para que nosotros, después de 2 visitas consecutivas en cada una de estos grados de desnutrición y de acuerdo a los índices antropométricos que tenemos y la presencia o no de edema, vamos a poder determinar si lo vamos a seguir citando de acuerdo con esta periodicidad o ya la podemos ir espaciando y bueno, siempre y cuando también haya una mejora en cuanto al tema de peso, ¿no? Y bueno, ya una vez que lo damos de alta, si es que está en atención ambulatoria, hay que dar como toda esta orientación, consejería, mamá, papá y cuidador acerca de la nutrición, seguir brindando la estimulación psicosocial y en caso de que sea posible, proporcionar apoyos económicos a la familia, que bueno, aquí entran como todo este tipo de programas sociales que tiene el gobierno y que van apoyando a niñas y niños bueno, a todos en general, pero hay que ser como mucho énfasis en que niñas y niños con desnutrición, estos apoyos deben de ir orientados a mejorar pues su estado nutricio y a mejorar su acceso a la alimentación para ir disminuyendo pues la inseguridad alimentaria que habíamos visto que era pues una de las principales causas sociales de la desnutrición en poblaciones con vulnerabilidad. Y bueno, pues nuestro niño, que ya vimos que
tiene desnutrición aguda infantil, ya vimos qué tratamiento le dimos, pues finalmente nosotros ya lo ingresamos a nuestro control nutricional y lo estamos recuperando, ¿no? Y como conclusión, pues bueno, el enfoque actual que tiene la OMS va centrado a niñas y niños, el cuidado de la mamá y del bebé como una pareja interdependiente, no separarlos. La salud de la mamá sí va a influir en la salud de los bebés. Hay que dar mucho énfasis a que podamos nosotros detectar a estos lactantes de riesgo. Hay que fomentar, promover la lactancia materna, el acceso a una dieta casera que sea rica en nutrientes y de acuerdo con nuestras guías de alimentación saludable y sostenible. Y la adaptación local de la Organización Mundial de la Salud de estas guías, pues es importante porque nos ayuda a que nuestras respuestas sean un poco más eficaces, más tropicalizadas y de acuerdo a las necesidades de nuestra población. Pues eso es todo en cuanto a desnutrición aguda infantil. Es mucha información. Realmente es como un muy breve resumen acerca de cuáles son como las pautas principales. Creo que si hacemos como el análisis, lo que nos dice la OMS es presta mucha atención a tus menores de 6 meses para que desde ahí empezamos a prevenir y si detectamos pesos bajos o grados de desnutrición, empezar a atenderlos desde ese momento para evitar que se siga perpetuando. Ya cuando tenemos la desnutrición, otra de las recomendaciones actuales, pues es el uso de los alimentos terapéuticos. Si no los tenemos, el lineamiento trae como las opciones para que ustedes puedan brindar como esa alimentación o papillas que nos ayuden a la recuperación nutricia y bueno, pues seguir el tema de crianza cariñosa que nos va a ayudar también para que tengamos más herramientas en cuanto a alimentación complementaria, alimentación perceptiva y sobre todo al cuidado de niñas y de niños. Por mi parte sería todo, les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una gran audiencia aquí en redes sociales y sí tenemos bastantes comentarios, sobre todo en el chat de aquí de Teams. Siguiendo con la conversación donde nos presentaba el caso, decía a favor de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y su consulta integrada al menor. La alimentación de la madre es de suma prioridad y no es conveniente las fórmulas, ya que no contienen las proteínas y carbohidratos necesarios para su crecimiento del bebé. Después Marco Antonio Santos nos comenta cuál es su opinión sobre el Gerber y no sé si gustas contestar estas en lo que seguimos acumulando otras. Pues mira, el Gerber al final es una preparación industrializada, que aunque te digan que cubre o cumple con los requerimientos que se necesitan y que no trae otras cosas adicionales, pues finalmente requieres algo para que el alimento se conserve. Entonces, el Gerber, desde mi punto de vista, como pediatra y como médico, yo no los recomiendo. Siempre es mamá, papá, prepara tú tus papillas en casa. Ahora con la alimentación complementaria y perceptiva y que sabemos que ya también hay muchas variantes en cuanto a alimentación, pues también incitarlos o invitarlos a que las aprendan, las conozcan, para que cuando salgan puedan tener las niñas y los niños pueden tener alimentos que puedan comer y consumir, ¿no? Y que van a ser más sanos que un Gerber. En algunas ocasiones digo, bueno, pues igual y que lo pruebe una vez, por si hay alguna emergencia en la cual no tienes nada más que comer, pues ya le das eso, pero siempre hay algo saludable, sostenible, al alcance que puedan consumir nuestra niña y nuestro niño. Entonces, Gerbers, pues no. Muchísimas gracias, doctora. Saraí Mendoza nos dice, ¿cuándo van a llegar esos micronutrientes a las unidades? El ácido fólico, ¿en qué presentación viene para un lactante de 6 meses? Y Rocío nos comenta, ¿dónde podemos tener acceso para bajar esta información? Los micronutrientes no te puedo decir fecha porque no hay en México, o sea, no hay nadie que los produzca, solamente se venden en laboratorios externos. Se hizo como una donación a través de UNICEF
para que se pudieran hacer como estos estudios y ver si se toleraban o no, pero no están disponibles en este momento, por lo tanto, fecha no hay. Sí hay un trabajo de parte de la Secretaría de Salud para poder tener este insumo, pero tampoco es que ya el día de mañana o la siguiente semana. Es importante que ustedes los conozcan y sepan de su existencia. Desafortunadamente nos pasa como con el zinc, no lo tenemos en este momento. Y ácido fólico, generalmente viene dentro de los multivitamínicos que se manejan, sí, en sector salud. Ahí viene como el ácido fólico, las vitaminas, etcétera, ¿no? Lo único, no recuerdo haber visto en gotas, no sé si alguien me pudiera como apoyar en ese aspecto. Igual lo voy a investigar y se los dejo ahí en el chatcito, ¿no? Porque no recuerdo haber visto ácido fólico en gotas como para mencionar ahorita en la presentación. Muchas gracias, doctora. Sobre el comentario de dónde podemos tener acceso para bajar esta información, la doctora nos compartió su presentación, entonces la podemos anexar como material complementario en el apartado en CSAVI. Martina Ordaz nos dice, esquema completo de vacunas, lactancia materna, lavado de manos, capacitación a madres, padres, nos ayuda en gran medida a la prevención de la desnutrición en los menores de 5 años. Felicitaciones por tan excelentes ponencias. Vienen muchas felicitaciones a la doctora por su ponencia muy precisa y clara. Reyes Velázquez nos dice, ¿algún suplemento nutricional que nos pueda recomendar en estos menores de edad? Pues los que tiene ya el sector salud y bienestar que tienen en sus unidades, vienen ya los multivitamínicos que vienen muy completos y traen casi todo. No me he puesto a revisar bien la presentación. Desconozco, por ejemplo, la cantidad de vitamina D. Quizá es como lo extra que se pudiera utilizar para que podamos tener este micronutriente, pues ya cubierto, ¿no? Esta necesidad cubierta, pero en general los multivitamínicos que tenemos en Secretaría ya están muy completos. Traen hierro, estoy segura que sí trae el ácido fólico, otras vitaminas, ¿no? Muchas gracias. También sí se va a quedar guardada esta ponencia. Van a poder accesarla ella a través de CISABI, del YouTube, para que la puedan ver y difundir con todo el personal que ustedes gusten. Marco Antonio nos dice, muchas gracias, doctora, sobre todo que son productos comerciales fáciles de conseguir. Aline nos dice, sí hay ácido fólico en suspensión. Otro usuario nos dice, ¿qué se recomienda a las mamás para la alimentación complementaria? Mm, No entendí bien. ¿Qué se recomienda? Pues que sean alimentos variados, preferentemente alimentos como de la región, hacer uso de nuestro plato del buen comer saludable sostenible y como viene en las tablitas, de acuerdo a los grupos de edad, pues son el tipo de alimentos y la consistencia que se recomiendan. Eso es como la alimentación clásica y que todavía se encuentra vigente. Sí, empezar el uso de carnes, de huevo desde antes, porque anteriormente te decían carne, te esperas hasta tal edad, ¿no? Y ya vimos que necesitamos complementar los requerimientos de hierro, entonces hay que empezar carne lo más temprano posible para que podamos tener como ese aporte, ¿no? Y hay otros métodos para la alimentación complementaria. Lo más común es la de las papillas para que se puedan ir como adaptando mejor los bebés o las niñas y niños, pero hay otros métodos como el método, el Bliss, por ejemplo, donde das como los alimentos precocidos y en forma de bastoncitos para que los bebés también vayan mejorando como la succión, la mordida, la masticación. O sea, ahora sí que va a depender mucho como de la mamá, papá y el cuidador, lo que quieran y lo que puedan hacer en ese momento con su bebé. Y otra vez voy a hacer el comercial de nuestro curso. De verdad, en el curso de crianza viene todo un tema exclusivo de alimentación complementaria que les puede ser de muchísima utilidad. Muchas gracias, doctora. Les insertamos en Facebook el link al curso. Entonces, en el chat de aquí de Teams también lo vamos a agregar. En Facebook nos dice
Eva, las gráficas que manejamos en el indicador de peso para la edad no marca -1 desviación estándar para marcar bajo peso. ¿Eso significa que hasta -2 desviaciones es bajo peso? Sí. Ok, muchas gracias. Muchas felicitaciones de parte de diferentes lugares de la República. Elisa nos dice, ¿el aceite vegetal es proinflamatorio? Proinflamatorio, el aceite vegetal, pues no, no hasta donde yo sé, ¿eh? De acuerdo, gracias, doctora. Aline nos comenta aquí en Teams, ¿se les puede dar vitaminas en suspensión, más aparte de su alimentación? Jacén Montes y Valeria López nos dicen, respecto a los cereales de la marca Nestum o Gerber, ¿qué tan recomendados son? Me refiero a lo que es el arroz, avena, trigo en general. Pues mira, volvemos a lo mismo. Los prefabricados, pues idealmente no. Se pueden preparar en casa, se puede dar el arroz, se puede dar la avena y el trigo en general sin problema. Son cereales que incluso nos van a incrementar el aporte calórico y que si ustedes revisan como estas recetas artesanales para tener o recomendar como opción a los ATLC, podemos hacer uso justo de este tipo de cereales que nos van a ayudar a mejorar la alimentación. Yo siempre propongo que platiquemos muy bien con mamá, papá, cuidador, para que todo se prepare en casa de la mejor medida posible, ¿no? Y evitar el uso, el consumo de alimentos industriales. Y volvemos a lo mismo, por mucho que nos digan que están limpios, que se preparan bien, que no tienen conservadores, o sea, es inevitable que se le pongan. Entonces, promovamos siempre que sea la preparación en casa y sí se pueden administrar. De acuerdo, muchas gracias, doctora. María del Carmen nos dice, excelente ponencia, doctora, muchas felicidades. Ojalá puedan compartirnos la presentación, claro que sí. Jenny Angelino nos dice carne de todos los tipos. Y me parece que sobre la temática ya no hay ningún otro comentario, ya solo son dudas más técnicas sobre si es que en un momento les compartiré. Y no sé si quiera dar algún mensaje de cierre, doctora, algo para concluir esta ponencia. Sí, muchas gracias, Ben. Pues primero agradecerles la invitación y en verdad espero, trate de ser como lo más concreta para que sea una información que les sea útil, como un resumen de ese alineamiento que espero que en algún momento puedan revisar porque está muy completo, o sea, lo trabajó gente pues muy capacitada en estos temas y está súper actualizado y acorde a las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud. Entonces, úsenlo, por favor, para que puedan mejorar su proceso de atención para niñas y niños. Y sobre todo porque el tema de desnutrición, les digo, ahorita nos focalizamos mucho a prevención de sobrepeso y obesidad, pero si empezamos a analizar más a fondo todo el tema de malnutrición, empieza a saltar la desnutrición aguda y tristemente vemos que se siguen muriendo niños por desnutrición, que ya no debería de pasar. Entonces, eh, tratemos de informarnos un poco más para que podamos orientar mejor a las mamás, papás, cuidadores e influir, como les decía desde el principio, desde nuestra trinchera lo que podamos hacer para ir mejorando como toda esta parte. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. El último comentario nos dice Eva que sí nos pueden compartir link del lineamiento para que también lo tengan a la mano. Y muchas gracias, doctora, nuevamente por su ponencia y por toda la colaboración que realizamos con ustedes. Ya está el link del curso de crianza cariñosa aquí en el chat de Teams y también en el Facebook Live de CSAVI. También lo pondremos en el video de YouTube cuando quede listo. Y para obtener su constancia, lo único que tienen que hacer es ingresar a la plataforma de CSAVI. Ustedes deben de estar previamente registradas o registrados en la plataforma. Posteriormente deben dirigirse al apartado de seminarios permanentes y una vez que entren a ese apartado podrán seleccionar el de alimentación y nutrición y la última sesión que les aparecerá es esta.
Entonces, ahí podrán realizar su examen y si la calificación es aprobatoria, ustedes podrán descargar su constancia de manera automática. Les recordamos que no hay lista de asistencia y la doctora ya nos dejó aquí el link de los lineamientos. Entonces, se los compartiré y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Hasta pronto. Gracias, bye. Bye.